No lo sé, yo ya no sé cuándo lo cogen los micrófonos o no. No sé si ha cogido lo de Bolivia, lo de subvención. No tiene buena pinta, pero como tampoco lo tiene el gobierno de Pedro Sánchez y el destino de España. Y con mucho honor, con mucho orgullo y con muchísimo respeto, yo le cojo el testigo a nuestra directora Javier García Isaac para llevar esta tertulia de hoy, que como él bien dice nos va a conducir hasta las 10:30 más o menos, y que como es habitual en los jueves, pues tiene la presencia de don Luis Sánchez de Movellán, Óscar Rivas y Fernando Paz, todos ellos buenos amigos, colaboradores alguno, como es el caso de Luis con su programa Españoles Olvidados, Óscar Rivas, excelente director de La Razón Española, y que voy a decir de Fernando Paz que cuando se abren los micrófonos para que él hable, sube el pan directamente, literal, y no dejan de aumentar las visualizaciones. No, efectivamente, no, pero podemos de ahí sacar un negocio de una próxima panadería. ¿Cómo estáis? Lo primero de todo, gracias por venir. Pues muy bien, y mañana en Españoles Olvidados, no me lo has preguntado, pero lo digo yo. Ya lo sé, pero lo vamos a tener otra actriz, una de las más famosas, no voy a decir que fuera la reina del music hall, como la anterior que vimos, pero fue una mujer muy importante, la Caramba, la llamaban, María Antonia Vallejo Fernández. Murió joven, con 40, y además arrepentida. Sus últimos años los pasó vestido de saya, rezando el rosario, metida en las iglesias, después de una vida absolutamente disoluta, no disoluta en los escenarios, aunque a veces también, y tuvo una cosa muy interesante. Hoy sería una influencer, lo que llaman hoy una influencer. Ella lleva unos peinados muy sofisticados que llegó a copiarlo hasta la duquesa de Osuna y la duquesa de Alba, los peinados de la Caramba. Luego es verdad que ella, como era tonadillera muy crítica, insultaba a las duquesas y a las condesas, y entonces, pues, en fin, tuvo sus más y sus menos. Pero fue una de las grandes actrices de las dos corrales que había en el momento, el Corral del Príncipe y el Corral de la Cruz, y yo creo que es importante traerla porque fue una de las grandes actrices del 18, como todas las que hemos visto, como Pulpilla, como la Benán, como la Tirana, etcétera, etcétera, tenían una capacidad para poder interpretar varios papeles a la vez, porque yo lo he comentado alguna vez, no es que hicieran uno o dos, es que llegan a hacer 10 y 15 en una semana. Como Sánchez, o sea, más o menos. Claro, pero la capacidad de memorizar y de actuar en escena con los medios que tenían, porque los medios del 18 no eran los medios del teatro hoy en día, ¿no? Con el atrecho que tienen y el backstage que podemos ver en cualquier escenario detrás de lo que ven los espectadores. Y bueno, me ha parecido interesante seguir con la saga de las actrices del 18. Entonces mañana veremos a María Antonia Vallejo, la Caramba. La Caramba. Fíjate que, y esa, a lo mejor viene de ahí esa expresión de ¡qué caramba! No, es que era hoy recitaré una de sus tonadillas porque dice caramba, caramba. Era la tonadilla más conocida, hablaba de un petimetre, etcétera, etcétera, porque con ella hacía el papel uno de los graciosos el personaje que hacía reír en aquel momento, y entonces uno de los más famosos, Garrido, se llamaba, y entonces ella en un momento determinado, una de las tonadillas decía caramba, caramba, y se quedó con el mote de la Caramba, ¿no? Y entonces mañana es lo que vamos a ver en Españoles Olvidados. Bueno, interesante como siempre llevas a cabo ese contenido en programa en Informa Radio. Luis, Óscar, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí con amigos como siempre y esperando irme de vacaciones como creo que ya está Javier, porque aunque me diga que hace negocios no me lo creo, ¿verdad? Porque las imágenes que manda no son de mucho negocio. El del pan, está pasando del pan, el negocio del pan. El negocio del pan. Hombre, yo le felicito que esté en Venecia, porque yo las veces que he ido a Venecia normalmente no voy donde van los turistas, que es el Puente Rialto, la Plaza de San Marcos, etcétera. Yo voy a la isla del Lido, que tiene dos cosas muy interesantes. Una, el Hotel Excelsior, donde se filma, primero escribe Thomas Mann la novela de Muerte en Venecia, y luego filma Visconti, la famosa película de Muerte en Venecia, se filma allí. Yo he estado allí, y luego el cementerio judío de Lido, que es el más antiguo de Europa. Y entonces yo recomiendo a la gente, junto con el de Praga, que también es un cementerio muy interesante, yo los conozco los dos, que vaya la gente cuando vaya a Venecia y no vaya a ver, en fin, ni el Ponte Rialto, ni el Ponte de la Academia, ni el Gran Canal, ni nada, que vayan al Lido, que es muy interesante ir allí. Tendrán que pasar por Venecia también. Bueno, hombre, claro, tienes que pasar a Venecia, efectivamente. Lo que pasa es que puedes coger directamente un vaporeto que te lleva de la estación de tren, que es donde termina, donde
empieza Venecia y te puedes ir y no tienes por qué pasar por Venecia, porque vas directamente en un vaporeto desde la estación de ferrocarril hasta... no nos da envidia porque Venecia está petada y lo sabemos. No, por eso sí. No Además, nos da ninguna envidia. desde que pusieron la moda, yo no la llegué a ver las veces que está en Venecia, los grandes cruceros que cuando entraban provocaban tal oleaje que, claro, destrozaban las casas. Yo no sé cómo eso se permitió. Parece que ahora está bastante restringido el tema. Pero entraban los cruceros por el Canal Grande. Ustedes están locos. ¿Cómo permiten eso? Es una locura. Pero bueno, Italia, si vas a Florencia pasa igual, si vas a Roma también, es una locura perpetua. Y en España estamos empezando con esa locura. Que se prepare la gente. Yo la primera vez que vi esa locura la vi en Grecia, en mi viaje de novios, cuando estuve en Atenas. Era un disparate en el año 83. No pensé que iba a llegar a España y ya está llegando a España. Lo digo y de aquí hago una denuncia pública. Hay intenciones del gobierno de Cantabria de constituir a Santander como central de cruceros de todo el norte de España. Eso va a ser una vergüenza. Que haya 10 cruceros en la bahía de Santander. Me da igual, aunque haya 3 nada más. Eso es un disparate, porque yo sé a dónde vamos. Vamos, lo hemos visto en las grandes ciudades, Génova, Palermo, Nápoles, las zonas donde llevan... Palma de Mallorca, mejor no hablar de ello, y Barcelona también, donde llegan los grandes cruceros, no solamente se complica la vida del que está allí, sino que los precios no podemos preparar, porque además el turismo que está viniendo ahora mismo a España es turismo norteamericano, cosa que en Italia desde hace muchos años y en Grecia también, y en Turquía en la parte que toca, en España el turismo norteamericano era minoritario. Ahora mismo está empezando o están los grandes capos del turismo internacional intentando meter a los norteamericanos y entonces se produce una cosa muy curiosa. El producto per cápita norteamericano está en una media de 90.000 euros frente a unos 27.000 del español. ¿Eso qué quiere decir? Que automáticamente los precios hacen para arriba. Con lo cual... Que y el que tenga que lo pague y el que no... No podemos preparar una tertulia el tema del turismo. No podemos... Se está imposibilitado para el español, claramente. Efectivamente. Entonces, nosotros no podemos competir con extranjeros, que hacen más extranjeros. No, absolutamente. Turistando por España. Con el turismo norteamericano, aunque ahora mismo hay un desfase entre la cotización del euro con el dólar, da lo mismo. Con una renta per cápita de 90.000 euros al año de media, no podemos competir. Y eso va a hacer que se empiece, y ya están subiendo todos los precios. Entonces a mí no me extraña que la gente proteste. Yo sería el primero que si mañana declaran Santander central de cruceros de todo el norte de España, o sea, yo me lanzo a la calle, joder, ahora vamos a ver. No, Santander no puede soportar, y yo hago una defensa de mi patria chica, porque dentro de unos días me voy a Santander, no puede soportar 9.000 turistas de golpe. Más o menos un gran crucero entre 2.500 y 3.000 viajeros, son lo que tiene. Si atracan 2 o 3 barcos, estamos que de golpe llegan 6.000 o 9.000 turistas a una ciudad como Santander. Pasaría lo mismo, me da igual, San Sebastián o Gijón. Los que conocen Gijón, mis paisanos, digo paisanos porque mi padre es asturiano, de Gijón, o sea, si hacéis idea de en Gijón 3 cruceros con 9.000 tíos, o sea, sería imposible en San Sebastián, que atracan en la playa de la Concha. O sea, eso es un disparate. Y ese disparate lo vamos a sufrir en muy poco tiempo. Ahora que has mencionado Grecia, y estuve viendo yo que no desconocía, pero tengo una buena amiga que se va en próximos días a Corfú, que pertenece a las Islas Jónicas, y como has dicho, Grecia es espectacular, pero lo mismo pasa allí con la renta per cápita, como sube, porque no a ver, es imposible. Y las islas más conocidas, Mykonos es imposible de pagar. Están desesperados los habitantes, pero desde hace 50 años. No hay quien entre allí. Pero las islas griegas en los últimos 10, 15, eso es terrible. Entonces, ese es un problema que en España, como potencia turística, yo creo que no somos conscientes de primar la cantidad frente a la calidad. Entonces, alardean, van a venir este año 100 millones de turistas, pero usted sabe lo que está diciendo. O sea, España, no, por mucho que queramos, no tiene un soporte físico para que aparezcan 100 millones de tíos aquí. No. ¿Y qué vamos a más? 200, 300 millones. A regularizarlos. Claro. Pero me temo que con peor nivel económico y social. Fernando Paz, ¿cómo estás? Pues en estos momentos desarrollando una cierta autoconciencia de gilipollas. Te diré por qué. Porque veo que Luis se dedica a hacer un turismo mortuorio, va de cementerio en cementerio, Praga, a Venecia. Nuestro director... yo veo iglesias y cementerios cuando voy a los sí, conozco más gente. En París son maravillosos también. Don Javier dice que está trabajando en Venecia, pero las imágenes que llegan desde la preciosa ciudad italiana no avalan su tesis. Don Óscar se va el día 22, tu amiga se va a Corfú
y yo, si salgo de Las Rozas es para venir a Madrid, que tengo que venir 1 hora antes por culpa de Almeida y de toda su cohorte de inútiles que están en el consistorio madrileño. Hijo, pues eso, desarrollando esa conciencia a la que yo me refería antes. Pero porque os queréis los mejores, Fernando. Sin lugar a dudas. Sí, Os queréis los sí, mejores. alguien tiene que levantar la persiana de los medios valientes. Yo me quedo de guardia, si no, ¿quién? Bueno, pues Alguien nosotros, tiene que ser. desde luego en esta casa que vamos a estar trabajando contra viento y marea, como ya hemos hecho, lo habéis visto en días anteriores, y yo creo que lo mejor que puedo hacer es preguntaros qué os parece esa aprobación para que, entre otras cuestiones, se censure a este medio, a otros que todos conocéis, por los que habéis pasado, pues desde el Toro TV hasta, bueno, pues vamos a mencionar también Diario de Objective, vamos a mencionar El Debate, que ha sacado informaciones muy relevantes con respecto a la corrupción, las investigaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez, a sus miembros, a otro tipo de empresarios, a otro tipo de negocios. Y yo creo que lo mejor que podéis hacer vosotros como profesionales, como colaboradores y como conocedores de toda la información que está habiendo y que lógicamente perjudica y mucho, por eso censuran o pretenden censurar, pues ¿qué os parece? El que quiera de los tres, Fernando, Mira, Luis. yo ayer, con motivo de lo que va a pasar o está pasando con respecto a Vito Quiles, nuestro corresponsal, empiezan por Vito Quiles y me recuerda aquella frase que decía el canónigo protestante Niemöller, venían los comunistas, no había nadie, y cuando vinieron a llevarse a mí, no quedaba ya. Va a pasar lo mismo, porque no pensemos que Vito Quiles va a ser el único. O sea, irán llegando, irán siendo detenidos, no sé si internados en campos de concentración, los periodistas rebeldes, pero yo con motivo de esto siempre recurro, lo he hecho toda mi vida, a los clásicos. Entonces decía George Washington, el padre de la democracia norteamericana, lo siguiente: si se nos quita la libertad de expresión, seremos llevados como ovejas al matadero, mudos y silenciosos. Y por si fuera poco, Voltaire, que no sospechoso de nada, decía: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Y por último, George Orwell, muy conocido, fue combatiente trotskista en la Guerra Civil Española y precisamente por haber estado en las filas trotskistas sabían lo que había. Y dijo lo siguiente: la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír. 3 citas de autoridad que yo creo que son importantes, la de George Washington, la de Voltaire y la de George Orwell, aplicables a este caso. Yo hoy en el perfil de mi WhatsApp tengo un dibujo que es unas manos que en los brazos tienen la prensa, periódicos, que tapan los ojos y la boca de un periodista. Hoy lo tengo yo colgado y vamos a defender en esta casa, los que nos dedicamos al periodista, yo no soy periodista de profesión, pero lo ejerzo, a defender la libertad de expresión y la libertad de prensa hasta la última gota de sangre. Que quede claro, y lo digo en estos micrófonos hoy. Y lo digo hoy, a día 10 de julio de 2025. Y si hace falta, que esto lo he dicho más veces, pasar a la clandestinidad, yo ya sé lo que es, está en la clandestinidad, pasaré y volveremos a poner en funcionamiento las vietnamitas. Y si hay que tirar panfletos, yo ya los he tirado, tiraremos panfletos donde haga falta, pero no nos van a callar. Fernando. La situación es... Tú que lo llevas viviendo durante tanto tiempo con la historia como buen historiador. Si yo te contara. Claro. Sí, hace mucho tiempo que se ha impuesto en España pues la imposibilidad de salirte del relato oficial. Esto es así, ¿no? Y quien puede lo más puede lo menos. Es decir, si lo que se faculta por parte del poder es la limitación de la expresión de una serie de ideas en materia histórica, bueno, ¿por qué no extender a eso a otros terrenos? Eso es así. Entonces, lo que vivimos es algo que no tiene precedentes, desde luego, en el último medio siglo, y que, bueno, hemos visto la intervención de Rufián en el Congreso, que le dice a Vito Quiles: yo te voto a favor, yo te apoyo si tú preguntas a esta persona, es decir, si un periodista hace lo que un político le indica. Claro, esto abriría un debate acerca de la libertad de expresión en general, porque es verdad que la libertad de expresión está dirigida, no podemos ocultar esto, salvo muy pocos medios, muy pocos medios,
está teledirigida por intereses públicos o intereses privados. Las empresas privadas están también absolutamente condicionadas en la expresión de las ideas, en cuanto a que si tú tienes un financiador, un promotor, en fin, un anunciante, evidentemente tú no vas a atacarle o tú no vas a dar una información que le pueda perjudicar porque te estás perjudicando tú mismo. Es decir, salvo que seas Javier García Isaac. Sí, salvo. Que le da todo igual. Salvo que haya, salvo, de verdad que en España a lo mejor hay 3, 4 medios que hacen eso. Y te digo muchos. Y estamos en una casa que se podrá estar de acuerdo o no, todo lo que se quiera con lo que decimos aquí o con la línea editorial, lo que se quiera. Pero, desde luego, yo en los sitios en los que estoy, a mí jamás, nunca, nadie me ha dicho lo que tengo que decir, ni dónde está el límite, ni por dónde tengo que empezar. Tampoco, y tengo que decirlo con toda claridad, lo aceptaría. O sea, si alguien me dice, no, esto no se va a hablar porque no sé qué, no, esto tienes que enfocarlo no sé cómo, yo cojo, me levanto y me voy tan tranquilo a mi casa. O sea, eso lo tengo clarísimo. Pero es verdad que son los poquísimos medios que no están condicionados por intereses públicos ni por intereses privados. O al menos yo, cuando acudo a esos medios, no estoy en absoluto condicionado por esa razón. Y como yo, vamos, que yo no soy el único ni me estoy proponiendo como nada, sino simplemente digo que esos medios dan la libertad para que los que estamos aquí, como estamos en 2 o 3 medios más, no se vean condicionados por ese hecho. Pero en términos generales es evidente que los medios están teledirigidos. Todos, unos más y otros menos. El problema está en que los medios públicos obviamente lo están más, porque es una línea política, una línea impuesta por los políticos y con unas, por tanto, evidentes limitaciones. Y los medios privados en España, y no nos debemos cansar de decir esto, los grandes medios privados también lo están, como digo, por razón de su naturaleza privada, de sus anunciantes, etcétera, pero lo están también por el riego de dinero público que se hace desde el gobierno. Es que hoy en España ninguno, y digo ninguno, sobreviviría ninguno de estos grandes medios si no fuera por la propaganda institucional, si no fuera por el abundante riego de dinero procedente del gobierno, que no existiría ninguno, que es que son enormemente deficitarios, que la publicidad se vino abajo en el 2008, cuando la crisis del 2008, y estamos lejísimos de las cifras que se pagaban entonces. No es que no se hayan actualizado, no, es que yo no sé cómo debe estar, pero debe ser la tercera parte, en fin, el 40%, algo así de lo que se pagaba entonces. De manera que son absolutamente inviables por sus vías naturales y normales y habituales de financiación. Son medios completamente condicionados y hemos sabido además, con motivo de toda esta historia de los coldos, Ábalos y tal, que el gobierno pone y quita tertulianos. Lo hemos sabido porque una de las salidas que le ofrecían a Ábalos era la de meterle de tertuliano. Tienen muchos tertulianos, tienen mucha gente procedente de la prensa, no necesariamente procedente de la política, procedente de la prensa, que están a sueldo de los intereses políticos, de unos y otros, ¿eh? O sea, de Génova y de Ferraz, por igual. O sea, no nos engañemos, que no son solo los de Ferraz, y los de Génova igual, lo sabemos. Pero evidentemente están en esa situación de réplica de los argumentarios de gobierno. Es que tú puedes poner, sobre todo por las mañanas, puedes poner cualquier cadena de las grandes y lo que ves es a los tertulianos o contertulios repitiendo como loros, como cacatúas, los argumentarios de unos y otros. Siempre en la construcción de los argumentos, en las preguntas, en el rebatir al contrario, es decir, es continuo y es un calco unos de otros, ¿no? Por tanto, la situación de la libertad de expresión en España es mala, pero nunca ha sido tan mala en el último medio siglo como lo es en estos momentos. Porque, claro, forma parte de uno de los objetivos básicos de Pedro Sánchez, de esta tiranía que estamos viviendo, que es el control de toda disidencia. Se va por los jueces porque son un peligro para ellos, como estamos viendo, se va por la UCO, se va por los medios de comunicación. Todo eso que tú has descrito antes, Cristina, es lo que desde el gobierno se ha llamado el fango. ¿Dónde estaríamos hoy si no fuera porque esos medios reputados de fango por el gobierno han sacado todo esto? Oye, es que recordemos, y no es que precisamente sea un medio santo de mi devoción, pero recordemos cómo The Objective era llamado por un ministro del gobierno que se dedica fundamentalmente a estar en Twitter, porque eso de los medios de comunicación, de los medios de trenes, de aviones, de tal y todo esto, a él por lo visto no le compete, el ministro de Transportes, cuando le llamaba de ojete a The Objective. O sea, en una especie de gracia que, además de carecer de todo ingenio, es de un mal gusto evidente, ¿no? Bueno,
pues es lo que tenemos. Es que si no fuera por los medios de comunicación, por esos medios de comunicación, incluso con todas sus limitaciones, hoy Santos Cerdán sería número 2 del PSOE. Y bueno, quizá no lo sería porque estaría Ábalos. Estaríamos en esta situación y de Begoña sabríamos lo que sabríamos, o sea, nada, y así sucesivamente. Del hermano de Pedro tampoco, el fiscal general del Estado ahí seguiría en sus funciones, que bueno, que sigue, pero quiero decir, sin ser imputado ni nada. Es decir, que lo que está pasando verdaderamente es que se trata de controlar toda crítica, por pequeña que sea al gobierno. Entonces, el futuro de la libertad de expresión, pues es color tinta de calamar. Y no es, y ya termino de verdad, y no es porque, como efectivamente ha dicho Luis, reverberando aquellas palabras del pastor Niemöller, que van a por uno, primero fueron a por los tal y yo no era, y entonces me callé. Después fueron a por los cuales y yo no era y me callé. Y luego vinieron a por mí y ya no había nadie. Es que no solamente hay que defender, por ejemplo, el caso de Vito Quiles, porque luego pueden venir a por los demás. Es que en sí el caso de Vito Quiles es una flagrante injusticia intolerable. Lo es. Si Vito Quiles o quien sea comete un acto que sea reprobable, ahí está el Código Penal. Claro. Punto. Ese es el límite de la libertad de expresión. Claro, sí, como ya sucedió con otro compañero que fue de esta casa, que es Bertrán Endongo, cuando protagonizó... Uy, te está dando un poquito el sol, ahora voy a ver si bajo el store. Cuando protagonizó ese momento contra Antonio Maestre, el cual era Antonio Maestre el que se le abalanzaba al propio Bertrán, y Bertrán lo único que hacía era defenderse. Nos podrá gustar más o menos, podremos decir que fue a provocar, que no, pero estaba defendiendo precisamente la integridad y la profesionalidad de Vito Quiles, diciendo es que estamos haciendo nuestro trabajo. Y mientras, en ese comentario que has hecho, Fernando, ahora para darte la palabra, Óscar, me gustaría mencionar un titular que dábamos esta mañana en Economía con Javier García Isaac del Instituto de Mariana, el prestigioso Instituto de Mariana, que habla del gran despilfarro de la televisión pública que pagamos todos. Ahí no hay anunciantes privados, y si los hay los desconocemos, pero desde luego tenemos ese comentario de que nos cuesta 2.000 millones al año más que la investigación contra el cáncer. Pero es que además Horroroso. nos cuesta, Cristina, porque Televisión Española antes tenía publicidad privada. Ahora ya no hay publicidad, Claro. Entonces nos cuesta de verdad, vía impuestos. Clarísimamente. Bueno. Yo no me sabía la de José Luis Ábalos, que le habían ofrecido ser contertulio. Sí, Sería sí, espantoso, sí. no hubiera Y durado ni una y de semana. hecho la susodicha comentó, y también le ofrecieron una columna que no sé muy bien de qué va eso, con lo cual lo que verificaba es, pues eso, es decir, la veracidad, valga la redundancia, de lo que está diciendo. A ver, a propósito de lo que están comentando mis compañeros, bueno, ha empezado con 3 magníficas frases mi amigo Luis, y una de ellas era de Orwell, y todo lo que está pasando se entiende muy bien a través de Orwell, porque él hablaba, ¿no?, del uso reptiliano que se está haciendo del lenguaje, y en nombre de la libertad se amordazan las libertades, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? Es decir, decía Fernando que esto no tiene precedentes. Efectivamente, no tiene precedentes, pero si lo pensáis, hace no demasiados años esto hubiera sido absolutamente No me pierdas de esta impensable. micro, El poder se detenta primero a largo plazo a través de la educación y a corto plazo a través de los medios de comunicación, porque como bien decían mis compañeros, sin los medios de comunicación, los libres, los verdaderamente libres, no sabríamos nada de lo que está sucediendo en España ahora mismo, ¿no? Lo que está sucediendo sobre todo entre bambalinas, nos están saqueando el país y no estaríamos enterando absolutamente nada. Yo corroboro lo que dice Fernando, no tengo la experiencia ni de Luis ni de Fernando en los medios, ¿no? Colaboro desde hace año y medio en 3. Y puedo decir lo mismo, es decir, nadie me ha amordazado la palabra, jamás me ha dicho lo que tengo que decir. Supongo que si no les gusta, pues con no llamarme otra vez estará todo finiquitado, pero he de decir que me he sentido en todo momento libre, porque hablar aquí tiene su precio. Es decir, lo hablamos de fuera de antena, Luis y yo, hace 100 años, 80, 90 años, pues uno hablabas y te exponías a que te pegasen un tiro, pero ahora mismo nos asesinan civilmente. Es decir, sabes que si hay determinadas cosas que no gustan al poder, igual te puedes quedar sin trabajo, igual puedes ser abocado a la marginalidad durante mucho tiempo. Yo creo que Fernando sabe a qué me refiero, y yo estoy también sufriendo un poquito lo que significa el asesinato civil por el hecho de hablar en libertad. Pero creo que si no hablamos en libertad, al final dejamos de ser lo que somos, ¿no? Óscar, simplemente una cosa al hilo de lo que estás diciendo referido a la actualidad. Fíjate si es verdad lo que dices, que los grupos orquestados desde las
terminales podemitas, hoy ya un tanto emancipados de ellas, pero que esa es su procedencia y su naturaleza, y respaldados de forma expresa en redes sociales precisamente por el sujeto por Óscar Puente, esos grupos se han dedicado a lo que se llama en redes doxear, es decir, por el que no sepa lo que es revelar la identidad de la gente que está en Twitter y que actúa sin su nombre real y verdadero, que actúa con nicks, como se dice, con alias, con seudónimos. ¿Por qué? Justamente por lo que tú acabas de decir, porque son tuiteros muy críticos con el gobierno y con la situación en general, y si se revelan sus identidades van a tener serios problemas en las empresas en las que trabajan. O sea, fijaos si lo que está diciendo Óscar es verdad y la profundidad que tiene verdaderamente esa situación y, en fin, la repercusión que tiene para las personas. Pero es que eso es lo que buscaba el gobierno, revelar la identidad. Claro, a ver, yo lo estoy viendo muy de cerca, pero efectivamente es que la peor de las censuras es la autocensura. Es decir, y eso es lo que quieren hacer, es decir, que autocensuremos no nuestras palabras, sino nuestro propio pensamiento. Pero imagínate lo que sucedería si nosotros nos autocensurásemos, y lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces creo que tiene que haber una serie de personas, que igual no somos muchas o no son muchas, que den un paso adelante y digan, bueno, pues vamos a jugárnosla, pero por la libertad, porque sin libertad dejamos de ser lo que somos. Y si autocensuramos nuestro pensamiento, ¿para qué estamos aquí, no? Es decir, pero mira, igual que decía hace un momento, es decir, que mi experiencia es poca como colaborador o tertuliano en los medios de comunicación, sí es mucha con los medios, ¿no? Porque, como sabes, me dedico a la comunicación corporativa y siempre he tenido contacto con los medios. Y te puedo decir que lo que ha ocurrido en los últimos 30 años yo no lo hubiera pensado jamás, ¿no? Es decir, yo en su momento estuve en la comunicación política y sabías que tenías que hablar con medios que no eran afines, pero sabías que había una cierta profesionalidad, ¿no? Que no te iban a... Sí, es decir, tú hablabas con El País, con el Grupo Prisa, a mí me tocó hacerlo en muchas ocasiones, y sabías que tenías que tener cierto cuidado, pero había un nivel de profesionalidad que ahora mismo no existe, ¿no? Y lo que he visto en estos años, y esto también aquí hablo desde la experiencia personal, es que tú, por ejemplo, hablas con los medios, te preguntan sobre determinadas cuestiones polémicas, y no hablo de mí personalmente, sino de las corporaciones en las que he estado, y cuando hablas con el periodista, ya te advierte, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero esto tiene que llegar arriba. Y seguramente cuando llega arriba se edite y lo que veas tendrá poco que ver con lo que tú has dicho. Fíjate. Esto me ha pasado en muchísimas ocasiones. Y estoy un poquito refiriendo a lo que comentaba anteriormente Fernando. Es decir, aquí hay que hacer una distinción entre los medios libres y los grandes grupos de comunicación. Es decir, porque si bien todos los medios tienen una línea editorial y es lógico que la tengan, y es legítimo que la tengan, los medios de comunicación, los grandes grupos de comunicación amordazan a cualquier persona que sea mínima, y digo mínimamente crítica con esa línea editorial. Con lo cual, sin estos que llaman pseudomedios, y esto lo dice un pseudogobierno, nosotros no tendríamos derecho a saber prácticamente lo que se está cociendo en el gobierno. Es decir, porque estamos ante un gobierno criminal. Yo el otro día lo decía en otro medio, y chocó mucho, esto lo hemos hablado aquí Fernando y yo, que habría que legalizar al Partido Socialista Obrero Español. Seguramente esto ahora mismo parezca una utopía, incluso una barbaridad, y dirán, ¿pero qué dice este iluminado? Pero lo creo sinceramente, es decir, porque lo que han hecho esta gente en 20 años es cambiar el sentido común, y lo hemos visto, lo hemos hablado en varias ocasiones, cambiar el sentido común, un término ideológico. Decía Gramsci que el sentido común, la ideología es una suerte de sentido común que imponen unas élites, que altera el modo de vida y que aceptan pasivamente las masas, ¿no? Y esto es lo que están haciendo, es decir, ellos nos han dicho que Batasuna eran gente de paz, empezó con Otegi, nos sorprendió muchísimo, pero ahora escuchamos a la portavoz de Bildu decir que es que corre peligro la libertad de expresión, y lo dicen los asesinos, los terroristas. Eso es cambiar el sentido común. ¿Por qué? Porque no nos sorprende y lo aceptamos como si fuera algo normal. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer nosotros es cambiar el sentido común y empezar a plantear hechos como ¿por qué un Partido Socialista Obrero Español, que funciona no desde ahora, sino desde hace un siglo, como una banda terrorista criminal, como una organización criminal, no puede ser legalizado? ¿Por qué? Tú que conoces también ese lenguaje de la izquierda por tu libro Venenosos, además tienes que estar directamente alucinando cuando ayer
y de aquí le voy a pedir a mi compañera Cecilia Jara en el control técnico que recuperemos parte de esos audios que hemos tenido en La Boca del Lobo para que escuchéis, entre otras, algunas de las palabras que tuvo la poca vergüenza, bueno, yo creo que todo el discurso de Pedro Sánchez allí en el Congreso de los Diputados tuvo bastante poca vergüenza, aparte de maldad, pero es que esta ya roza directamente pues lo bochornoso. ¿Es recibir lecciones de usted, de su partido o de los nostálgicos de una pasada pureza que nunca existió? Porque lo cierto, señorías, lo cierto es que mi gobierno, junto con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios que ha tenido la historia democrática en estos últimos 50 años. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Este gobierno y los gobiernos durante estos últimos 7 años, junto con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los más limpios de los últimos 50 años. Es que me impone vuestra presencia, entonces se me van las palabras que no tengo que decir y en lugar de indecencia he dicho bochornoso, que hay bastante diferencia. Bueno, Fernando Paz, que no sé si lo habías oído, no sé si quieres hacer algún comentario. Sí, lo había oído y es que se hasta agotan ese los punto, calificativos y el diccionario no lo recoge. O sea, el grado de cinismo para decir esto tiene que ser ya, no sé, en fin, inefable, imposible de explicar, ¿no? Y, sinceramente, yo creo que, claro, todo nace de una corrupción moral previa, ¿no? Es un ser ante pero Zapatero, ¿en serio? Habla de algún otro clásico, pero bueno, es mucho peor la corrupción de este gobierno que todo lo que vino con Zapatero. Con Zapatero vino, nos engañaron, nos llevaron a una quiebra general del país, además con mentiras, porque recordamos aquel debate célebre de Solbes, en el que aseguró que no estábamos cerca de ninguna crisis ni nada parecido, que tal. En fin, bueno, ya lo recordamos todos. Y con mentiras de sangre lo conocemos también. Con todo tipo de mentiras. Sí. Y lo peor de Zapatero no fue la corrupción, digamos, económica, sino la corrupción moral. Lo peor de Zapatero es que inauguró un régimen que es en el que estamos hoy hace 20 años a partir del asesinato de 200 españoles, de los trenes que explotaron. Lo peor de Zapatero es que abrió una trinchera entre los españoles que nos ha vuelto a enfrentar, de cosas que estaban ya absolutamente superadas y enterradas. Lo peor de Zapatero es que se ha dedicado a trocear con un sentido asiático de la tortura a la sociedad española para llevarla a un enfrentamiento permanente, que ha impuesto esa tensión que él revelaba como objetivo en la célebre entrevista que le hizo Gabilondo y que luego, pues, en fin, se traicionó por los micrófonos abiertos. Lo peor de Zapatero es que ha destruido un país, es que no cree en su país, es que no tiene un adarme de patriotismo ni de amor por su gente, por su pueblo, el que desprecia profundamente. Luego toda la corrupción que viene de Zapatero y relacionada, pues, con en fin, la reina madre del PSOE en la que se ha convertido, y relacionada, pues, con PDVSA, relacionada con sus relaciones en Iberoamérica, en Hispanoamérica, con lo más corrupto de esas sociedades, y ya tiene mérito, por cómo están allí, pues digamos que, bueno, se coció por entonces ciertamente, y es el trasfondo sobre el que se mueve, sobre el que otros actores, los actuales actores del Partido Socialista, evolucionan ante nuestros ojos, ¿no? La corrupción de ahora es verdad que tiene ese entronque con Zapatero, pero que Pedro Sánchez, que es, bueno, por decirlo en una frase que creo suficientemente gráfica, que está lleno de mierda hasta las orejas, y que lo está en el terreno político y en el terreno personal, que lo diga Sánchez, pues lo único que revela, como digo, su hipocresía y su grado de cinismo. Nunca un presidente de gobierno en España, nunca, tuvo tal cantidad de casos de corrupción en su entorno como el que tiene Pedro Sánchez. Es decir, ninguna mujer de ningún presidente de gobierno que yo recuerde estuvo implicada en un caso de corrupción del tipo de Begoña Gómez. Por supuesto, además, en fin, el entorno familiar, a su vez, de la esposa del presidente era considerablemente más respetable que el entorno que puede representar el tal Sabiniano, ¿verdad? Y no es su mujer, es su hermano. En lo personal. Y porque hasta aquí se ha llegado, ya veremos, son las relaciones de su hermanito, las relaciones de todo tipo de su hermano, relaciones con la dirección socialista de Badajoz. Y es todo su entorno, además de personal, político. Nunca se ha dado un caso de corrupción tan lacerante, tan evidente,
como el que se da en el gobierno de Sánchez al respecto precisamente de la persona de Sánchez. Ayer, hay que decirlo, y por eso somos libres para decirlo, aunque el personaje no nos agrade lo más mínimo, se lo echó en cara precisamente Feijóo en su intervención, por cierto, respondiendo a la imputación de Sánchez contra Feijóo, que ya hay que tenerlos de metacrilato, recordándole su cercanía a un narcotraficante que efectivamente es cierta o fue cierta en su momento, pero que en todo caso llevan como 20 años con la misma canción, aquellos que más tendrían que callar justamente en ese terreno, como es el caso de Sánchez. Y Feijóo le recordó que ha estado viviendo, que empezó a vivir cuando se casó con Begoña, en un piso que estaba pagado por este señor que vivía del proxenetismo o de los negocios de prostitución. Esa es la realidad. Entonces, todo en Sánchez está putrefacto desde el principio, antes de que entrara en política. Es un ser que está corrompido en sí mismo, es un ser, una especie de ser sin alma. Lo digo absolutamente en serio, si tal cosa fuera posible. O sea, lo de Pedro Sánchez no tiene antecedentes y Dios quiera que no tenga secuelas en España. Desgraciadamente las va a dejar, pero quiero decir, en la forma de un presidente de gobierno. Nunca nadie ha estado tan absoluta, completamente corrupto hasta el tuétano en lo personal y en lo político como Pedro Sánchez. Ha roto todos los límites, ha superado todos los límites. Lo empezó Zapatero, sin duda ninguna, pero ha batido todos los récords. Y en lo político, pues ahí está con Bildu, donde efectivamente, por medio de esa inversión efectuada a través del lenguaje y de las ideas, hemos llegado al punto en el que hoy en España Otegi es un hombre de paz y Ortega Lara no puede ni asomar la cabeza a los medios públicos porque pertenece a un partido que está execrado por los medios como indeseable. Bueno, eso es lo que tenemos en España. Fijaos si se ha pervertido absolutamente todo el sentido de la política, de lo social, a través precisamente de ese manejo del lenguaje que es por donde nos introducen las ideas de subversión de las que estamos hoy, pues lamentablemente, o que estamos hoy sufriendo. Yo creo que lo que vimos ayer sería propio de los tiempos de Calígula, ¿no? Es decir, veíamos a Calígula, es decir, nombrando a su caballo senador y todos aplaudiendo, ¿no? Pues esto es lo que veíamos ayer, ¿no? A Calígula y todos aplaudiendo su sangriento rastro, ¿no? Es decir, a mí hablaba antes Fernando ahora mismo de la indecencia moral y supongo que vamos a hablar de lo de ayer, ¿no, Cristina? Así que permíteme claro, que me anticipe. Y una de las cosas que más me repugnó, y hubo muchas que me repugnaron, fue cuando el Rufián, qué paradoja esto de los apellidos, ¿verdad? Es decir, ser tan leal a tu apellido, ¿no? Cuando dijo que mientras otros, dirigiéndose a Abascal, se escondían en los tiempos de ETA, había gente como Pachi López que daba la cara. O sea, Pachi López lo que hizo es también blanquear a instancias de Zapatero, otro criminal, a una banda terrorista que asesinó a españoles, ahí están sus méritos, y este tío lo encumbraba. Pero es que de Pachi López, con lo que nos quedamos, es que, porque estos son lo que son los socialistas de hoy y de ayer, es que se autovotó un sueldo vitalicio. En los tiempos de ETA, lo que le importaba a él es tener un sueldo vitalicio, con lo cual que tengas que escuchar a los rufianes de turno decir que aquellos que pagaron su libertad con la vida, es decir, se escondían, mientras que aquellos que simplemente secundaban a los terroristas fueron los héroes, hombre, es lo que tú decías y lo que decimos anteriormente, otra inversión más de la verdad, ¿no? Que es en lo que son especialistas gente. Es decir, hemos perdido la decencia, pero sobre todo lo más impresionante es que los españoles asistamos con pasividad a esta indecencia, ¿no? A este Calígula sangriento, es decir, que nos lleva efectivamente al precipicio, porque nadie como él ha dividido más a los españoles y en menos tiempo, porque efectivamente decía Fernando que esto empezó con Zapatero, hemos hablado de ello varias veces, pero efectivamente lo que está haciendo Sánchez es la consumación de aquello que inició Zapatero hace 20 años. Es la consumación porque es un asalto al Estado de Derecho y un asalto a la democracia. Y es un camino sin retorno si no lo impedimos ya. Al respecto, Rufián, me estoy acordando de que hablaba Carl Jung de la compulsión del nombre, de cómo el nombre te acaba convirtiendo en aquello que significa. Lo digo por Rufián, porque es algo que me resulta curioso. Bueno, lo que vimos ayer... Lo único bueno que tiene son las intervenciones cuando Vito Quiles le coge a la salida del Congreso, que resultan hasta graciosas si no fuera un personaje despreciable como es. No, las intervenciones de Rufián es un hombre construido sobre Twitter. O sea, es un hombre muy de redes sociales y sus intervenciones parlamentarias son como tweets.
o sea, más o menos 140 caracteres aproximadamente, se suele quedar corto incluso, pero no se le puede negar a Rufián, que efectivamente es un personaje despreciable, no hace falta ni que lo diga, pero no se le puede negar que tiene un cierto ingenio. En las Cortes pues le consideran como una especie de chico travieso, un tío que siempre está ahí con sus cosillas, con sus tal y cual. Yo sinceramente creo que Rufián ni se cree lo que defiende. O sea, Rufián a estas alturas ni es... De verdad que lo creo, vamos, no digo ni que sea ni que no sea, digo que le da igual el separatismo o el no separatismo, todas estas cosas. Rufián está a otra cosa, ha encontrado un modo de vida, le va cojonudamente bien. ¿De qué iba a soñar Rufián cuando se piense a sí mismo 15 años atrás? Es decir, y yo, este desgraciado que estaba en Cornellá, por ahí, no sé qué, joder, iba a estar yo en las Cortes ganando este pastizal y todo esto, y la gente me iba a hacer caso, iba a salir en los titulares de prensa. ¿De qué coño aquel chaval se iba a imaginar que iba a estar ahí con la autoconciencia de su propia valía que tenía, que era acertadamente escasa? Pues claro, ahora se ve donde se ve y lógicamente se mira al espejo y dice, qué guapo soy, el tal Rufián, ¿no? O sea, bueno, pero dentro de eso, pues es eso, como un tiralevitas, ¿no? Un chisgarabís, un tío que, bueno, no deja de tener al menos un cierto ingenio, es verdad, ¿no? Y provee de solemnidad muchas de las cosas que a veces se dicen ahí, que son verdaderamente lamentables. Lo de ayer fue una escenificación lamentable, bochornosa, patética, ridícula. Me recordó las peores expresiones. Yo no tengo una mala opinión del general Perón, pero bueno, esto es otra cuestión. A Perón, los sindicatos le cantaban aquello. Se va a manifestar Javier García Isaac, ¿eh? Dentro de poco, pero a favor. Le cantaban aquello de putero y ladrón, queremos a Perón. Bueno, pues lo de ayer fue eso, al que se le puede aplicar también, putero y ladrón. Lo que pasa es que no rima con Sánchez, pero estaríamos en una tesitura muy semejante. Y por supuesto, Sánchez a años luz del general Perón en todos los aspectos, probablemente menos en lo de las imputaciones acerca de su relación con los prostíbulos y sus latrocinios. Pero el desfile de fuerzas políticas de ayer fue penoso. O sea, cuidado que me enfado. O sea, fue una cosa verdaderamente lamentable. A la próxima ya verás. Hasta ahora no, pero a la próxima ya verás, Pedro, ¿eh? Aquí te espero. Una cosa verdaderamente triste. Las valoraciones de toda esta historia a mí me parecen superfluas, entre otras cosas, porque estas cosas... estas comparecencias del presidente, las cortes, todas estas cosas, no las ve nadie. O sea, las ven los muy cafeteros, las ve la gente muy entregada, la gente que ya está muy politizada y que tiene digamos, una opinión hecha antes de verlo. Entonces, no tienen un impacto, y además eso está medido, no tiene un impacto en la opinión pública. Da un poco igual cómo quedará todo aquello, pero en todo caso lo que hemos visto es más de lo mismo. Una serie de gente que apoya a Sánchez al final, de forma incondicional. Pero la cuestión es que aquí el debate no iba de política. El debate era moral. Bueno, ético, porque eso de la moral a ellos les parece que les queda lejos y les da no sé qué disipela, ¿no? El debate era ético, no era un debate político. Y ellos, naturalmente, lo que hacen sistemáticamente es llevarlo al terreno de la política y decir, es que queremos seguir avanzando socialmente, como si Sánchez tuviera alguna relación con ningún avance social. Pero bueno, comprándoles incluso el discurso. No, es que aquí esto no va del salario mínimo interprofesional, ni del desempleo, ni de las pensiones. Es que esto va de ética, esto va de moral, esto es de lo que va. Y se han negado a llevar el debate al terreno moral, al revés, lo han intentado evitar. Yo creo que para mucha gente, en la medida en la que esto pueda calar, que ya digo que yo creo que es poco, pero para mucha gente, las fuerzas políticas que están respaldando a Sánchez, con la boca grande o pequeña, me da igual, están descalificadas para en el futuro plantear ningún tipo de reprobación moral a ningún gobierno que venga. Luis, déjame un segundo. Poneos, por favor, los cascos porque más o menos que nos guste cuál es la trayectoria de Alberto Núñez Feijóo. Pero ayer es verdad que en relación a ese comentario de Pedro Sánchez, pues yo creo que todos queríamos escuchar las palabras que pronunció ayer en la tribuna del Congreso. Ha tenido usted el cuajo de compararse conmigo. Oiga, pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. No se compare conmigo.
he sido honesto con usted, no se lo acepto. Sí, ¿no? Igual que el manda huevos de Santiago Abascal, que también lo teníamos diciendo. ¿Cómo tiene usted la poca vergüenza de presentar 12 medidas anticorrupción después de 4 días de haber salido toda la corrupción, que esa es otra, también generada en torno a urnas electorales? O sea, es que es una... Hombre, vamos a ver, además Pedro Sánchez ha mentido una vez más. Cuando se refería a la foto del señor Feijóo con Dorado, presunto narcotraficante, en los tiempos que se hace esa foto no era narcotraficante, era contrabandista de tabaco. Coño, vamos a ver, vamos a dejar las cosas claras. Usted podrá hablar de un señor que era contrabandista de tabaco, pero luego, cuando era narcotraficante, oiga, no hay ninguna foto del señor Feijóo, y no quiero blanquear al señor Feijóo, pero las cosas son como son. Bueno, con respecto al señor Rufián, vamos a ir tocando. Venga. El señor Rufián yo lo voy a definir como haría un separatista comilfo. Es un butiflé. Un charnego, un butiflé. Y con eso está todo dicho. El señor Rufián no vuelve a tomar butifarra, ni a pisar Cornellá, vamos, ni harto de vino, y de hecho no ha vuelto a Cataluña. Hay noticias de que no ha vuelto a pisar, que está en Madrid todo el puñetero día, lo que ha dicho Fernando. Le encanta Madrid, le vuelve loco Madrid a Rufián, lo digo de verdad, Sí, le vuelve loco, verdad. Él no quiere volver allí ni... Por eso he insistido en lo que decía Fernando. Siendo un charnego. No quiere volver. Para él, joder, los catalanes, bueno, son unos miserables, unos muertos de hambre, y vete a ver, claro, con el sueldo que tiene, cualquiera es un muerto de hambre. Con respecto a lo que ha comentado hace un rato Óscar, de lo que ha comentado determinado personaje, de si Pachi López era la pera, Abascal vivía escondido, o sea, me duele. Y me duele, lo voy a decir, y voy a citar 3 personajes que yo conocí, porque alguno está muerto, y que yo he cenado y he comido con ellos con los escoltas al lado. Uno, Santiago Abascal. Yo conozco a Santiago Abascal cuando él era diputado autonómico. Y yo he comido y he cenado con Santiago Abascal con los escoltas. Y yo he paseado por Madrid con los escoltas. Una vez iban detrás, otras veces iba uno detrás y otro en la acera de enfrente, etc. El otro era Fernando García de Cortázar. Con Fernando García de Cortázar yo he paseado largo y tendido cuando venía a Madrid. No voy a decir dónde se hospedaba, porque yo le he acompañado. Era una residencia de jesuitas. Él era jesuita. Y yo con Fernando he paseado por los bulevares a las 3 de la mañana con los escoltas detrás. Y el tercer personaje, que todavía está vivo, ya es mayor, Jaime Larrínaga, el cura de Maruri. El cura de Maruri decía misa en el País Vasco, decía misa, con los escoltas en el Lambón. Que a mí esa me impresionó siempre mucho. O sea, los escoltas en el Lambón, al lado de él, en el altar, para que me entienda la gente. Y cuando venía a Madrid, que Fernando, que era muy amigo de él, le refugiaba en una residencia de jesuitas, que no voy a decir dónde está, yo le he acompañado a Jaime Larrínaga, con escoltas también, a esa residencia de jesuitas. Entonces me va a venir a mí, cualquiera del Congreso, a decir que ninguna de estas personas dio la cara en el País Vasco cuando tenían que estar las 24 horas del día con escoltas. Mira, yo como decía Fernán Gómez, váyanse ustedes a la mierda. Punto. Está todo dicho. Eso es. Yo que vi crecer a mi padre, viendo a mi padre agacharse cada mañana para mirar debajo del coche, ver a esta gente que te dé lecciones de urbanidad, lecciones de moralidad, porque lo que hacía ayer esta repugnante portavoz de Bildu era darte lecciones de moralidad, es pensar que España ya no puede llegar más bajo, pero seguro que si nos lo proponemos seremos capaces de llegar más abajo, ¿no? Decía antes Fernando que no se puede esperar mucho más de esta oposición y que sabemos lo que son. Y efectivamente es así. Yo lo he ido diciendo mucho tiempo. Vamos a apurar la legislatura, salvo que a Sánchez no le interesa apurarla, pero no porque se vaya, ¿no? Pero hablando de indignidades, y ayer presenciamos muchas, es decir, que se suman a las que ya hemos presenciado a lo largo de estos años, a mí me llamó la atención cómo Urtasun, ese que hace una semana decía que estaban indignados y cabreadísimos y ofendidísimos por lo que estaba haciendo el gobierno, fue el primero en acercarse a Sánchez para darle públicamente la enhorabuena. Indigno fue también lo que hizo, bueno, es patético, es que no es indigno, es llevar el patetismo al extremo, hasta límites
que ninguno de nosotros podía sospechar. Dice, no, mañana no voy a ocupar el escaño gubernamental, el asiento azul, porque voy a atizar al gobierno. Esto es lo que se decía desde los medios. En todos estamos expectantes a ver cómo esta señora podía atizar al gobierno. Y a quien atiza es al Partido Popular. Y en cuanto a... O sea, es indigno. Es decir, yo creo que si hay alguien que se considere comunista, marxista, izquierdista, lo que sea, no puede votar esta gentuza. Es que son gentuza. Es decir, incluso los de Podemos, que van ahora de muy dignos, pero si estáis sosteniendo este gobierno, sin vosotros, no habría gobierno. Es decir, dad un paso al lado y demostrad que queréis volver a ser rebeldes si es que en alguna ocasión lo fuisteis, ¿no? Es decir, porque eso es así. Los del decir, 15M. cuando hablaban los de abajo y los de arriba, porque cuando hablaban de la vivienda, sí, ahora hay un problema de vivienda que es mucho mayor que el que había cuando ellos no estaban todavía aquí, ¿no? Y no han solucionado, sino que al contrario lo han agravado, ¿no? Sí. Pero a propósito de lo que decía Feijóo, y que nos caiga mejor o peor, estuvo certero ayer. Hoy han salido ya esas noticias que se hacían eco de aquella alusión que hizo a los prostíbulos. Con 22 años, este señor y esta señora, Sí. Begoña y Sánchez, En el debate. es decir, con 22 años, Mm. gracias a su suegro, al suegro de él, ya tenían un piso en Somosaguas, Sí. que para los que no vivan en Madrid es una de las zonas más exclusivas de la comunidad, hoy valorado en 800 millones de euros, con 22 años. Es decir, y otro piso más que recibieron y del que han vivido a costa también de su suegro. Es decir, él se ha lucrado de la prostitución, pero esto es el gobierno que tenemos. Es una pandilla de botarates, de hipócritas, que sobre pretexto de defender unas ideas en las que no creen, se están enriqueciendo a costa de saquear el bolsillo de los españoles, que cada vez, por cierto, está más menguado. Es que para eso se han organizado. Si es que el planteamiento de, no, esto es una disfunción de un sistema. No. La corrupción no es la disfunción del sistema. La corrupción es el sistema. El sistema está montado sobre la misma corrupción. En este momento, Pedro Sánchez, y esta es la razón por la que nos convoca unas elecciones, porque la situación del país objetivamente lo exige, parece una evidencia en cualquier país del mundo, en cualquier país al norte de Burkina Faso, evidentemente iríamos a unas elecciones con este panorama. Pero el gobierno, y tiene plena conciencia de ello, y esto es realmente muy grave desde el punto de vista ético, eso que ellos ni consideran nunca, está gobernando contra una mayoría social muy clara. La reprobación en la sociedad española contra este gobierno, con infinidad de matices, porque habrá algunos que la hagan desde la derecha, otros desde la izquierda, otros desde no sé dónde, cada uno tendrá sus razones y sus motivos, pero el hedor apodrido que desprende todo el gobierno, del primero al último, y muy particularmente la figura central, Pedro Sánchez, llega desde el Cabo de Gata hasta Finisterre. Y hay una, como digo, reprobación sin duda mayoritaria de la población española al gobierno actual. El gobierno, repito, no convoca elecciones porque es consciente de eso. De manera que el gobierno está en sus funciones con perfecta conciencia de que no tiene el apoyo de la sociedad española. Y se supone que el gobierno debería tener el apoyo para seguir gobernando. Eso es lo que te da legitimidad, la legitimidad de ejercicio con respecto a las leyes que tú apruebas, con respecto a los actos que llevas a cabo como gobernante, primero. Segundo, con el consenso de la población, porque en la época contemporánea básicamente la política consiste en eso, en recabar el consenso de la mayor parte de la población. Y en tercer lugar, la legitimidad de origen, que cada día, en mi opinión, desde luego, está más cuestionada por todo lo que hemos sabido, sin que yo afirme nada en concreto, porque las pruebas no están encima de la mesa, pero hay razones más que de sobra para poner en solfa el proceso electoral a través del cual estos señores dicen que ganaron las elecciones el 23 de julio. Yo no sé si las ganaron bien, mal o regular. Lo que sí sé es que esos elementos de duda existen por razones conocidas de todos y que han aflorado en los últimos tiempos con los casos de corrupción primero y segundo concretamente en torno a la persona de Leire Díaz. Entonces, la legitimidad de este gobierno en cuanto a su origen es dudosa y en cuanto a su ejecutoria y en cuanto al apoyo de la población es rotundamente adversa. ¿Tú crees que todo esto al gobierno le hace plantearse de verdad si deberíamos ir a unas elecciones, si como parece razonable un gobierno debería contar con el apoyo de la mayor parte de la población? No, simplemente se acogen a la lógica aritmética, nada más. Como dijo en cierta célebre ocasión Alfonso Guerra a un adversario político, le dijo: puede que usted tenga razón,
pero como aquí somos más que allí, no hay más que hablar. Bueno, a esto ha quedado reducido, si es que alguna vez ha sido otra cosa, el juego de la democracia liberal parlamentaria. Al final ¿sumamos más escaños? Pues váyase la razón a donde usted quiera. Como decía Josep de Maistre, aquel célebre ideólogo reaccionario, decía, lo único que tenéis de vuestro lado es la razón. Bueno, pues esto es lo que podría esgrimir el gobierno actual, nada más, porque no tiene otro argumento para continuar en el gobierno. Es decir, no tiene el apoyo de la mayoría de la población, pero con muchísimo. Esa es la realidad. Y yo creo que eres muy benévolo al decir que es dudosa la legitimidad de origen, porque para mí no es dudosa. Desde el momento en que tú anticipas unas elecciones, una convocatoria, la anticipas varios meses y la pones el 23 de julio y lo haces, porque esto no es opinable, pero para que vote menos gente. Pero, es decir, Oscar, en una democracia lo que tienes que buscar, a pesar de que hay escuelas que teorizan sobre que la democracia es más viable cuanto menos gente vote, pero lo que tiene que buscar un teórico y un práctico, sobre todo si es político democrático, es que el pueblo hable. Bueno, pero es prerrogativa del presidente de gobierno, Oscar. Sí, quiero decir, bueno, que además, sabes que no se convocó a través del Consejo de Ministros, con lo cual también eso es una ilegitimidad de origen. Como nos estamos refiriendo en este caso concreto, sí. En este caso concreto a la formalidad, digo, al aspecto puramente formal, desde ese punto de vista, pues yo creo que si es impugnable ese proceso, no es por cuándo se convocó. Por supuesto, desde el punto de vista ético y en la vertiente ética de la convocatoria, absolutamente de acuerdo. 100%, sin duda. Bueno, sobre todo que no vote determinada gente. No que la gente no vote, sino que no vote determinada gente. Por eso se convocó para el 23 de julio, en primer lugar. Pero sobre todo es la ilegitimidad del presidente de gobierno, digamos, es por supuesto, y sobre todo y ante todo, es moral. Es una ilegitimidad moral del principio al fin. ¿Por qué? Pues porque ese argumento, claro, te van a decir eso, que es prerrogativa del presidente de gobierno, puede disolver las Cortes, puede tal. Bueno, vale, es verdad. Pero ¿cuál es el espíritu que anida detrás de esa decisión? El espíritu de ganar unas elecciones mediante la no comparecencia de una parte del país. Lo que no sé si sucedió o no sucedió, pero la intencionalidad de Pedro Sánchez es muy clara. Es un personaje corrupto. Yo creo que desde que salió del seno de su madre hasta el día de hoy, todo en él es corrupto, es que todo en él es mentira, todo en él es impostado, todo en él es fingido, es que es una actuación permanente. Es que no se cree una sola palabra de todo lo que dice. Es que si le miras la cara cuando está hablando, verdaderamente, si la cara es espejo y reflejo del alma, puedes detectar sin excesiva dificultad y sin ser un genio de la comunicación no verbal ni cosas de estas, puedes detectar que está mintiendo, que le es imposible evitar una expresión suprema de cinismo en todo lo que dice. Y cuando ya hace alusiones o argumenta en términos morales, además de la suma irritación que le puede producir a cualquier persona medianamente constituida, se ve de una forma particularmente gráfica que no se cree absolutamente nada. Es el maestro del cinismo. Hay una viñeta que a mí, cada vez que la veo, me sigue haciendo mucha gracia porque es muy expresiva y es muy simple, es muy tonta, pero que creo que resume todo esto. Se cruza Pedro Sánchez con Pinocho en la viñeta y Pinocho se inclina reverente ante el paso de Pedro Sánchez y le dice, maestro. Me está acordando, perdóname, porque tiene que y la película Mentiroso Compulsivo de Jim Carrey también. Es que has mencionado antes a Guerra, y a propósito del congreso de este fin de semana pasado del Partido Popular, que presumían de su viaje al centro, me acordaba de aquella frase, a mí porque ese sí que tenía ingenio, y no tanto rufián como Alfonso Guerra, sí, al centro de la tierra, sí. Y me acuerdo cuando dijo, a propósito de Aznar, que decía, bueno, estamos viajando hacia el centro, y decía Guerra, ¿de dónde vendrán? Que no terminan de llegar. Eso que dio Fernando era ingenio. Hay que reconocer que era un impresentable, porque casi todos los socialistas, casi todos, no todos lo son, pero tenía ingenio. El tío tenía ingenio, ¿no? No, hombre, y tenía mala leche cuando llamaba Taur del Mississippi a Suárez. Sí. Es verdad que, y además en esta casa lo hemos también mostrado, al poquito de ser esas elecciones del 23 de julio, aquí se mostró incluso graves irregularidades técnicas por sumar también a ese proceso electoral en correos. Y un buen amigo de esta casa y un gran profesional como es el perito informático forense Gabriel Araujo nos dijo, yo he presentado una serie de informes, se los he mandado al propio gobierno, se los he mandado a correos. ¿Y sabes qué respuesta he tenido? 0 Zapatero.
O sea, no tenía nada en absoluto diciendo, hay proceso de manipulación, se puede alterar los resultados, los datos de las personas, todo tipo de cuestiones Pero técnicas. Cristina, que se han demostrado en Andalucía, Claro. que en el que, Sí, por bueno, ejemplo, en muchos lugares de Andalucía, que en el caso de Leire Díaz, Lo que de Mairena. citábamos antes, es que en un pueblo... Díez, no me seas como Javier García Isaac. Perdón, Es Yolanda Díaz y Leire Díez. Leire Díaz, perdona, Leire, No voy a me ser disculpo yo. por Tenemos haber... confianza, Leire, y ya está. Leire, y ya está. Fontanera, Su Fontanera. ilustre apellido. Fontanera. Alias La Pasiega. En el caso sí, porque hay Vegas de Paz. En el caso de esta señora, en un pueblo en el que votaba el 1% por correo, un pueblo además que no llegaba a los 1.000 habitantes o a los 1.000 electores, votaba el 1% de correo. Aparece Leire 10. Y de repente vota el 20% por correo. Y de ese 20%, que son 140 votos, 130 son para el PSOE. ¡Coño! Milagro no es el pueblo de Cerdán, es el de esta señora. O sea, es que es esto. Es decir, ¿cómo no vamos a tener sospechas? No es que tengamos sospechas, es que tenemos certezas de que lo han hecho. Es que Pedro Sánchez llega a través de la adulteración de un proceso electoral en su propio partido. Es que sabemos lo que ha pasado lo de Leire 10. Es que sabemos lo que ha pasado en Andalucía. Es que sabemos que para la elección del señor Espadas y para echar a Susana de la jefatura del Partido Socialista en Andalucía, sabemos que adulteraron el voto, sabemos que metieron a las señoras de la limpieza de una empresa municipal de Sevilla y a los parientes de las empleadas de limpieza de la empresa municipal de Sevilla. Es que es una cosa, de verdad, que es de chafarrinón. O sea, esto es una cosa de Cantinflas, de Cantinflas. Es que hemos llegado ya a unos límites donde no se guarda ni la mínima forma, es que ni para hacer trampas, coño. Es que antes decías tú, recordaba lo del taur del Mississippi que decía Alfonso Guerra al respecto de Adolfo Suárez. Coño, en las películas lo sacan de la manga con un montón de arte. Aquí no, aquí te dice, que solo tengo 3 ases, espera, que en el bolsillo llevo otro. Y encima y lo sacan y encima te dice, te he ganado con póker. Y tienes que aplaudir y decir que sí. Esta gente, se supone que los procesos electorales, se supone que la democracia y todas estas cosas que nos hemos dado nosotros mismos, que uno ya no puede dejar de reírse, se supone que están insuflados de un aliento moral. Que a través de los procesos electorales lo que hacemos es acatar una decisión mayoritaria después de una sabia reflexión por parte del pueblo soberano que decide quién va a ser el presidente o quién va a ser el partido más votado y tal, cuál va a ser la política de la sociedad, del país, como digo y tal. Bueno, evidentemente de eso no queda absolutamente nada, yo creo que jamás lo hubo, pero esto es lo de menos, no queda absolutamente nada y lo que están haciendo es utilizar una cuestión puramente procedimental para imponer su opinión, como digo, incluso frente a la opinión pública que saben que no es así. Lo utilizan para meter las urnas detrás de un biombo, para rellenarlas con sus propias papeletas. Es que esto, joder, no se sostiene, es que no se puede llevar al debate político, es un debate moral. Esto es un cadáver que apesta. Os digo una cosa, es suerte que nos reímos, porque si no acabaríamos en las condiciones físicas que está manifestando Pedro Sánchez, que es brutal el cambio físico que está mostrando, tanto a nivel de delgadez. Kilos, efectivamente. El pelo se le ha convertido en blanco, me llama mucho la atención. No sé, y más allá de esas bromas y esos memes maravillosos, por cierto, de imitación de Carlos Latre, con ese maquillaje que no sé si habéis visto, simulando a Pedro. No, pero no, es brutal. Es también el de Pedro Sánchez, ¿eh? Bueno, sí, también habrá, por supuesto. Pero se le ve, dijo, de hecho, ayer también se le ve. Lo dijo, a ver, está más delgado, sí. Esto es un hecho objetivo. Pero a lo que decía es decir, yo creo que el español debe estar muy preocupado por las próximas elecciones, porque debe tener la certeza de que va a haber un pucherazo. ¿Por qué la certeza? Pues por una cuestión estadística. Lo que se está demostrando es que en todas aquellas convocatorias en las que ha participado, internas o externas, Pedro Sánchez, ha habido un pucherazo a su favor, por supuesto. Con lo cual debemos tener la certeza de que lo va a haber, Aquellos tiempos de Romanones, es decir, hoy casi hasta se echan de menos, ¿no? Hombre, era un poco más, ya van más finos. Claro, más artístico, que decías. Salían las viñetas aquellas donde aparecían los muertos sacando el brazo del nicho y metiendo en la urna la papeleta. Es decir, un chiste de Chumichumes, pero no, era los chistes es decir una cosa, no las primarias, pero de cara a los compromisarios en los partidos políticos, yo solo conozco uno desde dentro, es decir, pero de cara a las elecciones internas que se hacía votar los muertos, ¿eh? Y esto no hace, no hace 120 años. ¿Por qué? Porque y fíjate,
no solo por el hecho de votar, sino porque cuanto más compromisarios pueda tener un distrito o un municipio, más compromisarios tienes. Es decir, Claro. cuanto más militantes tengas, más compromisarios. Cuanto más compromisarios, más posición y más presencia tienes dentro del partido. Con lo cual, ¿qué interesa? Que haya más. Es decir, las de la limpieza nos valen para votar, pero también nos valen para estar como militantes para que haya cada vez más compromisarios. Y yo he visto cómo votaban también los muertos. O sea, que esto Hombre, no es de vamos a hace ver. 120 años. ¿eh? Hay una imagen gráfica. Coldo durmiendo en una escalera, abrazado a todos los avales. O sea, eso no se ha visto en ningún partido, porque no se ha contado en ningún partido. Con lo cual, cuando esa imagen, yo que soy mal pensado por naturaleza y malicioso también por naturaleza, por eso. evidentemente, cuando vi esa imagen aquel día, yo dije, coño, esto es más que sospechoso. Claro, ahora lo entendemos. Cristina y yo, que somos de los que estamos presentes, que hemos participado en los programas extraordinarios de elecciones en esta casa, siempre lo hemos denunciado. Si no era uno, era otro. Oiga, aquí hay pucherazo, aquí hay cosas que no cuadran. Y no digamos, pues yo alguna vez, y tú eres testigo, lo he comentado, que a las 10 de la noche ya empezaban a salir los datos. Sí. Oiga, cualquiera que Con haya Gabriel, sido además. interventor o apoderado en unas elecciones puede comprobar Y antes. que antes, en Madrid me refiero, o en las ciudades Sí, grandes, sí. que antes de las 12 de la noche el presidente de una mesa no se levanta para ir a la comisión electoral provincial para llevar, oye, y ya tienen los datos. O sea, antes de que se cierren los colegios electorales a efectos de recuento, ya empieza el Ministerio del Interior a dar los datos oficiales y lo grave. Todo el mundo aplaude con las orejas, incluida la oposición. Es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención siempre. El coronel Camacho, que ha sido interventor varias veces, lo ha dicho. Dice, hombre, yo, y presidente de mesa una vez, dice, yo cuando tuve que ir, antes de las 12 de la noche, entre las 12 y 12 y media, era cuando comparecía en el comité electoral provincial a entregar el acta. ¿Cómo es posible? Eso lo ha dicho el coronel Camacho. Sí. Yo no estoy nunca de Bueno, interventor. yo quiero decir, yo creo que la trampa ahí se puede hacer sobre todo en el voto por correo. Hombre, claro. Porque, vamos a ver, si tú coges los votos que están en las urnas Tenemos 5 minutitos. y los sumas, simplemente te tiene que salir. Es decir, cualquier partido político puede hacer puede recabar, lógicamente, porque disponen de esa información, puede solicitar a sus interventores, y de hecho lo harán, sumar, oye, ¿qué nos da la suma y tal? Y si hay una desviación sustancial, digamos, si la hay, pues ver que efectivamente se ha producido esa adulteración. Y por eso me resulta difícil de creer en ese aspecto. Lo que sí me resulta mucho más explicable es que, dada la situación que hay en España, que está dividida en dos bloques, básicamente, dos bloques que suman normalmente, probablemente ahora no, por esta situación en la que estamos, se decante más hacia un lado, pero que normalmente están como en un 50-50, para entendernos, ¿no? Claro, cualquier aporte que tú hagas a través de una manipulación en el voto por correo que no está controlado, cualquier aporte que hagas, tú decantas un diputado en una circunscripción y estás construyendo una mayoría. Recordemos que en las anteriores fue Teruel existe, el sujeto este de Teruel existe, el que hizo presidente a Pedro Sánchez. Tomás. Entonces, si tú tienes la capacidad simplemente de alterar una circunscripción, y eso en muchos sitios puede ser un puñadito de votos, ¿eh? En muchos sitios lo puede cambiar. Yo creo que es a través de ahí y es lo que más habría que fiscalizar. El voto por correo, porque el otro voto sí lo puedes comprobar. Al PP le tienen que salir las cuentas, a Vox le tienen que salir las cuentas. Pero perdona, Fernando, ha habido muchas veces, porque eso yo lo he leído en medios de comunicación, que se ha ido a las juntas electorales provinciales con escritos a impugnar determinados resultados y los funcionarios no han admitido el recurso. Claro, pero para eso, que sí, Luis, que sí, por supuesto, pero que para eso hay detrás una fuerza política que tiene que poner el grito en el cielo y denunciar eso con toda su fuerza. Pero se anda por buenas. Yo tengo cierta experiencia en eso, hace años ya que lo dejé, pero llegué a ser jefe de distrito, es decir, de todos los colegios de un distrito de más de 200.000 habitantes. Y, a ver, lo del recuento, tenéis razón, es decir, un militante, es decir, un compromiso, un interventor, un apoderado de cualquier partido, hasta las 12, sobre todo si son autonómicas y municipales, sobre todo también por las autonómicas, porque acordaros que tienen esas sábanas, tienes que puntear y tal, es decir, no terminan antes de las 12, ¿vale? Pero es cierto que el recuento empieza por los municipios más pequeños, aquellos que tienen 20, 30, 40 habitantes, ¿vale? Es decir, cuando tú estás en una mesa, es decir, y tú eres un apoderado jefe, es decir, tu premisa
Y la pauta que tú das a tus interventores o a tus apoderados es que estén siempre muy pendientes, y solo puede haber cierto pucherazo en el caso de que en una mesa haya 3 partidos amigos. Por ejemplo, en Vascongadas es muy posible que eso suceda cuando no está el Partido Popular y no está Vox en la mesa. Es muy posible que ahí le vayan a hurtar votos, porque aunque haya un apoderado o 2 por colegio, no puede fiscalizar todo eso. Pero es muy difícil. Yo estoy de acuerdo con Fernando en que el pucherazo ha venido, viene y vendrá por el correo, por el voto por correo. Que no olvidemos que Leire Díaz, cuando se producen estos hechos, era la jefa de las 2.500 estafetas de correos en el puesto que tenía en la empresa, ¿eh? Ojo. Con el pasado que tiene, pasado que tiene de adulteración en Vegas de Paz, del que hemos hablado antes. Y por eso, tanto en el caso español, como fue particularmente notorio en el caso de los Estados Unidos en las 2 últimas elecciones, los demócratas, los progres, pedía que la gente votase por correo, porque es el voto manipulable. Claro, y en España está pasando lo mismo. En España el mensaje de la izquierda es el mismo: votad por correo y tal. Claro, votad por correo porque correo lo controláis vosotros. Esa es la cuestión. Yo es donde tendría los ojos más abiertos, de verdad, en el control del voto por correo. A mí me llama la atención eso de que cuando dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, es que te llama la atención porque el PP es una y otra vez. Es decir, después de lo que sucedió en las anteriores elecciones, te sale el nuevo secretario general y te dice que bueno, es decir, que si no ganan las elecciones, que se celebran otras. Bueno, eso te habla muy bien del criterio democrático que tiene el susodicho, ¿no? Pero también te sorprende que den por hecho que van a ganar las elecciones. Sí, ya. Es decir, como dan por hecho, porque con eso lo que hacen es blanquear el pucherazo con el que va a cometer Sánchez la próxima convocatoria electoral. Es que los nuevos nombramientos son prácticamente un gobierno en la sombra como los británicos. Lo han montado ya. Que nos tenemos que ir, que yo estoy encantada. No me dejáis quedarme una horita más, ¿verdad, Edu, Cecilia? No, va a ser que no. Dicen que sí, yo lo veo, ¿eh? Es Almeida el que dice que no. Muchos comentarios nos han dicho que habláramos también de esas cifras reveladoras de Pablo Cambronero con respecto a todo ese dinero de las arcas públicas que está sacando Pedro Sánchez por tapadillo y publicado en el Boletín Oficial de Estado. Enhorabuena por vuestras intervenciones, Luis Sánchez de Movellán, Óscar Rivas, Fernando Patrio. Espero haber estado a la altura de vuestra intervención mucho y allá, siempre Cristina, pues agradeciendo, se agradece. Hasta el infinito y más allá. Y más allá, como esa buena película que tanto le gusta a Javier García Isaac. Gracias a todos y a nuestros técnicos también en el control. Seguimos aquí en La Boca del Lobo.